Algunas armas solo se encuentran en manos de privilegiados. Son armas divinas. Estas armas son la materialización del alma de una persona. Gracias a esto, estos equipos están dotados de habilidades únicas. Una familia noble derrotó una vez al dios maligno, el ducado de la catástrofe. Desde que nacen, sus miembros lo tienen todo: cuerpos construidos para el combate, talento excepcional para la batalla y armas divinas que son realmente increíbles. El protagonista nació en esta familia y sueña con convertirse algún día en un gran héroe, empuñando con orgullo las armas divinas que posee. Al menos así debería haber sido. Pero durante la ceremonia del oráculo, el arma divina se manifiesta. Terminó descubriendo que no tendría uno. Era la primera vez en la historia de su familia que esto sucedía, convirtiéndolo en el primer gran fracaso. Debido a esto, fue considerado inferior y sufrió constantes humillaciones, siendo llamado vergüenza pública. El segundo hijo de la familia, Zain, se mostró naturalmente antipático. Para él, las personas inútiles como el protagonista que no logró obtener un arma divina no pertenecían a ese lugar. Usó esto como excusa para masajear el rostro del protagonista de manera involuntaria, realizándole sesiones temporales de armonización facial. Jessica y Sarah también miraron, sin hacer nada. Jessica en particular parecía disfrutar de las sesiones de humillación. A Sarah, en cambio, no le gustó lo que estaba pasando. Intentó intervenir de alguna manera intentando detenerlo, pero Jessica hizo su tropiezo y cayó al suelo. Lo hizo porque Sarah había sido llamada allí para observar, para ser testigo de lo que les sucede a los que son débiles y no tienen futuro. Se suponía que ella no debía intervenir. Ver a Jessica pisar la cabeza de su amigo lo preocupó, pero estaba en medio de una sesión de masaje involuntario y se acordó de eso. Su agresor dijo que los híbridos asquerosos están demasiado apegados entre sí. Mientras golpeaba al protagonista, siguió insultándolo con palabras. Eran hijos de concubinas, por lo que eran constantemente humillados porque los demás los llamaban perros callejeros. Después de ser golpeado, se disculpó por no poder proteger a Sarah porque estaba demasiado débil. Con una gran sonrisa en su rostro, la niña le dijo que no se preocupara ya que había prometido estar siempre a su lado. Pero el niño no quería permanecer en esa situación. Él le dijo que se volvería cada vez más fuerte, incluso si no poseyera un arma divina. También prometió que la protegería con su propia vida. Después de abrazarse, ella le agradeció por hacer esa promesa, y no pudo cumplir esa promesa porque pocos días después fue desterrado de la familia. Inmediatamente comenzó a llorar, abrumado por la ira. Como sabía que ella sería perseguida, necesitaba volverse lo suficientemente fuerte para sacarla de ese lugar. Dominar las habilidades con un arma normal era inútil contra un caballero con un arma divina, por lo que tenía que volverse aún más fuerte. En verdad, no tenía otra opción disponible. Colocó una bolsa llena de dinero en el mostrador de esa tienda. Mostrando las monedas de oro, dijo que llevaría un arma de cada tipo, una petición inusual. Un comerciante pensó que el niño estaba a punto de iniciar una guerra personal. Habían pasado 2 años desde que lo exiliaron de su familia. Montado a caballo, continuó su viaje. El niño había aprendido algunas cosas, pero todavía no tenía un arma divina. Ante él había varios enemigos, monstruos peligrosos. Tenía muchas armas para usar contra ellos. También estaba ansioso por comenzar finalmente la pelea, porque los había dominado a todos y se había vuelto formidable. Incluso tenía un arma de fuego ideal para cobrar deudas de prestatarios morosos. Las criaturas no podían hacer nada contra él. Al final de la batalla, un hombre encapuchado parecía estar observando todo, hasta que finalmente decidió hablar con el niño. Quería saber si ese chico siempre portó todas esas armas, y si esto era preocupación de alguien que no había logrado obtener un arma divina. Ya se había olvidado de la trampa que había tendido y estaba buscando a alguien en quien pudiera confiar, alguien con suficiente potencial para eventualmente convertirse en un gran héroe. El protagonista solo pudo tener una impresión de esta misteriosa figura. Su conversación parecía las divagaciones de un loco, pero un intenso brillo azul apareció en la mano del hombre, disparando un rayo de energía hacia el chico. Un objeto brillante estaba frente a él. Parecía un arma. Lee Jun, el protagonista, realmente impresionado por lo que estaba sucediendo. El hombre dijo que confiaría en el niño y le dejaría esa arma. Aún incrustado en el suelo, el objeto brillaba mientras liberaba energía. Pensó que podría ser una espada y comenzó a acercarse a ella, hasta que finalmente la tocó con su mano, solo para darse cuenta de que lo que había recibido era solo la vaina de la espada.
La vaina divina de Avalon, un objeto que permite a su usuario almacenar su arma divina y pasársela a otra persona. Transmitido de generación en generación, ahora posee las armas de los 5 más grandes de la historia. Quien sea capaz de empuñarlo tendrá el mejor armamento del planeta. La determinación del niño se centra en lograr el dominio completo de ese elemento. Desde aquel suceso han pasado 3 años. Estaba con su mentor y un dragón surcó el cielo. La criatura cargó contra ellos, furiosa. Había preparado sus llamas listas para aniquilar a todos los seres vivos de la faz de la tierra. Pero ese calor no fue una preocupación para el protagonista, quien no quedó impresionado. Inmediatamente invocó a Avalon y la vaina blanca apareció en su mano. Lo sostuvo como si estuviera a punto de desenvainar una espada. Centrándose ordenó que el poder se manifestara. Entonces apareció un intenso brillo en el objeto sagrado, y en la mano del niño surgió otro brillo, hasta que en sus manos tomó forma el parabrisas de Aquiles, lo suficientemente poderoso como para generar una efectiva barrera protectora contra el ataque del dragón. Para contraatacar, invocó el martillo de tormenta Mjolnir. Estaba en la posición adecuada para aniquilar a la criatura, saltando sobre el dragón con el martillo listo para asestar un golpe masivo. El golpe fue poderoso y aplastante, golpeando la cabeza de la criatura contra el suelo. Un solo golpe fue suficiente. Su mentor declaró que había dominado Avalon. Le dijo que ahora podía ir con su hermana, ya que ni siquiera un paladín de rangos podría detenerlo. Al escuchar estas palabras, la esperanza llenó los ojos del protagonista. Con gran alegría dijo que haría lo que le ordenaran. Habían pasado 5 años desde que fue desterrado y ahora tenía poder más que suficiente para rescatar a su hermana. Mientras avanzaba, esperaba que Sara estuviera a salvo porque estaba en camino hacia ella para rescatarla de ese despreciable lugar. Sin embargo, al llegar a la región, vio que el fuego lo había consumido todo. No sabía lo que podría haber pasado e inmediatamente se preocupó mucho. En medio de las llamas, vio varias pancartas levantadas. Rápidamente reconoció esos símbolos. Pertenecían a otro ducado, el Rothwindsor. Se estaba librando una feroz batalla, una guerra civil. Esto definitivamente no fue bueno. Corrió al castillo buscando desesperadamente a su hermana, acercándose a una enorme puerta que ya estaba ligeramente abierta. Pero al entrar al salón se encontró con una escena desgarradora. Un cuerpo gravemente herido yacía en el suelo. No podía ser posible que esto hubiera sucedido. Ese era el cuerpo de su querida hermana. La tomó en sus brazos, profundamente preocupado. La niña no mostró ninguna reacción. Era posible que lo peor ya hubiera sucedido. Recordó las palabras que le había dicho y la promesa que no cumplió. Completamente devastado, un grito desesperado llenó el aire de ese lugar. Después de perfeccionar su poder, no pudo lograr lo único que lo había motivado durante todos estos años. Un rayo de energía venía directamente hacia él. Pasó por el cuerpo del niño, le habían perforado el pecho, había otra presencia allí con él. Ese maná amenazante, sin duda, era de un guerrero de nivel de rango. El hombre sabía que se trataba de Bel, la que había sido desterrada, pero el niño no podía entender cómo lo habían reconocido. Pero eso ya no importaba porque ahora se uniría a su hermana en el más allá. Esta era definitivamente la persona que le había quitado la vida a su hermana. Levantando su espada, estaba listo para acabar con la vida del protagonista, quien estaba completamente consumido por su dolor destructivo, pero ya debilitado, no podía hacer nada. Su pecho fue perforado aún más violentamente. Después de estos sombríos acontecimientos, se encontró una vez más ante el sacerdote. Al mirar sus manos, no entendió cómo lo habían enviado a ese lugar. Aquella vidriera le resultaba familiar. Estaba dentro de la catedral de su familia. La ceremonia se estaba llevando a cabo y estaba seguro de que había muerto. Si esta era la ceremonia, entonces solo había una explicación. Había regresado a tiempo. El sacerdote le ordenó que juntara las manos y visualizara su equipo divino. Pero el niño supo lo que pasó la primera vez. En ese momento de su vida aún no había heredado Avalon y ya esperaba ser desterrado para poder reiniciar su viaje una vez más. Pero sucedió algo diferente que lo dejó asombrado. No había ninguna duda. Lo que estaba ante sus ojos era Avalon. Creía que esta vez volvería a ser todo. Con el poder que ahora poseía, podría cambiar el destino. Ahora su verdadera vida estaba a punto de comenzar. El niño miró la funda que tenía en las manos, plenamente consciente del potencial que contenía. Fue algo tan inusual que incluso el sacerdote, que nunca antes había visto algo así, tuvo algo que decir al respecto.
Anticipando lo que diría el sacerdote, ya lo sabía, luchar con una vaina no sería posible. Cuando lo tomaron por sorpresa, el sacerdote dijo que eso no era lo que había planeado decir. Aún así, el niño, rebosante de confianza, le aseguró que no se preocupara. Esa era el arma divina más grande que existía. Ahora, caminando por los pasillos del castillo, buscaba a su hermana. Si alguna vez volvió al pasado, ella todavía debe estar viva. Su vida pasada aún era muy reciente, y estaba profundamente preocupado por Sara. Por fin llegó a la puerta de su habitación. Una chica sentada junto a la ventana oyó abrirse la puerta. Sara lo recibió con una amplia sonrisa. De hecho, ella estaba viva y bien. Ella irradiaba la misma belleza que él recordaba. Al ver a su hermano, a quien no esperaba, la niña se acercó a él para darle un abrazo. También quería saber cómo había ido su ceremonia. El chico ni siquiera respondió. Simplemente estaba encantado de que ella todavía estuviera viva. Ese abrazo fue tan repentino que Sara se preguntó si le habría pasado algo a su hermano. Todavía lamentaba no haber podido salvarla en su vida anterior. El recuerdo de ese dolor todavía era demasiado intenso para él. No permitiría que su hermana volviera a pasar por ese sufrimiento por ahora, y finalmente podría cumplir su promesa. No pasó mucho tiempo para que la niña se quejara del abrazo. Estaba demasiado apretado. Aún así, estuvo bien. Estaba feliz de haberlo recibido. Solo entonces notó algo en el rostro del chico. Las lágrimas corrían por sus ojos y ella no sabía por qué. Pasando su mano por su cabeza, lo consoló y le dijo que todo estaría bien porque se tenían el uno al otro. Escuchar esas palabras calentó el corazón del niño. Al parecer, había crecido en Alabama. Su detestable hermano también entró en la habitación, notando lo bien que se llevaban los perros callejeros. Llevaba algún tiempo buscando a Belle. Ese era Zane, el verdadero más triste. El pequeño imbécil dijo que ya se había enterado de la noticia. Su hermano había recibido un objeto peculiar durante la ceremonia. Al parecer, al cura le encantaba inmiscuirse en los asuntos ajenos. Un auténtico chismoso. Belle confirmó que había recibido una funda. Su hermano no pudo ocultar su desprecio. Riendo incontrolablemente, dijo que una funda no era un arma y que le sentaba perfectamente a esa pobre alma. Él nunca sería capaz de luchar contra eso, y los dos juntos eran realmente idiotas. El protagonista tuvo que apretar el puño. Estuvo tentado de realizarle un procedimiento de ortodoncia no autorizado al pequeño imbécil. En cambio, le dio la oportunidad de retractarse de sus palabras, pero el pequeño imbécil no entendió su postura. No estaba acostumbrado a ver a su medio hermano defenderse, por lo que el protagonista le advirtió nuevamente que se retractara de lo que había dicho. Sintiendo que esto era un desafío, el pequeño imbécil se llenó de aún más odio. Ahora le daría una lección al hijo de la concubina. Desafortunadamente para el pequeño idiota, el protagonista tuvo años de intenso entrenamiento con su mentor. Al lanzar un poderoso golpe en su estómago, se aseguró de que el niño reflexionara sobre sus acciones de ahora en adelante. El pobre niño solo evitó vomitar su almuerzo porque la comida ya había pasado el punto de no retorno. Se desplomó en el suelo, acurrucado. Tal vez había sentido el golpe en el hígado y su presión arterial había bajado. Mirando al pequeño imbécil, el protagonista le aconsejó que no volviera a amenazar a Sara, o podría ser reeducado a la fuerza con los modales adecuados. Frustrado, el pequeño idiota llamó bastardo a su medio hermano. Ahora iba a llevar la violencia al siguiente nivel. Con su arma divina prometió hacer que su hermano pidiera perdón. Le quemaría la piel. Steam en el pequeño imbécil quiere una pelea seria. Que así sea. Le dijo a Sara que diera un paso atrás. Las cosas estaban a punto de ponerse divertidas. Pero él la tranquilizó primero, diciéndole que todo estaría bien. Manejó su situación con facilidad, preparándose para la batalla. Convocó al poderoso Avalon en su mano. Ahora estaba armado con la misteriosa funda. Su hermano se negó a creer que pudiera ser derrotado por un objeto que ni siquiera era un arma. Después de todo, él ya era un paladín de rango E. Un bastardo como él nunca tendría ninguna posibilidad. Eso fue algo relevante. Los paladines se dividieron en filas. Todo dependía de su fuerza. Al recibir su arma divina, fueron automáticamente clasificados como rango F. Al canalizar maná en su arma, avanzaron al rango E. Desde el rango D superior, ese mismo maná podría usarse para ataques especiales. Para superar el rango B, uno tenía que dominar las habilidades únicas de su equipo. Era extraño que el pequeño imbécil se jactara de ser un rango. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer. El protagonista ni siquiera se sintió desafiado por esto. Su abrumadora confianza solo enfureció aún más al pequeño imbécil.
Siendo aún más provocativo, dijo que su hermano estaba siendo muy lindo. Esa fue la última gota. Iba a golpear al perro con una fuerza abrumadora. Sarah se preocupó, segura de que las cosas podrían tomar un rumbo peligroso. Colocando sus manos sobre la vaina, invocó la espada de luz. Ante ellos apareció Caliburn, una espada verdaderamente formidable. El pequeño imbécil no podía creerlo. Las llamas de su arma eran inútiles contra eso. Sin mencionar que no tenía idea de qué era esa espada. El contraataque hizo que el pequeño idiota perdiera el equilibrio. Aún más sorprendente fue que su arma divina había sido cortada por esa espada. El niño miró con miedo y se dio cuenta de que había sido completamente dominado. Aún incapaz de comprender lo que pasó, estaba seguro de que no había nada dentro de esa funda. Acercándose a él, el protagonista quiso saber si estaba satisfecho o si preferiría pedirle perdón ahora. Como un verdadero perdedor, afirmó que lo habían engañado. No sabía que el niño estaba armado. Si lo hubiera sabido, no habría atacado porque era un cobarde. Incluso logró amenazarlo diciéndole que no olvidaría esto. Luego huyó de la habitación, aterrorizado y con la ropa interior completamente destrozada. El protagonista se aseguró de seguirlo. Esto aún no había terminado. Ahora en su mano había un dispensador de plomo que escupía fuego hacia Ragnarok. Con un pequeño tirón en la mira, disparó un solo tiro. El pobre hombre intentó escapar, dándose cuenta de que la bala había pasado peligrosamente cerca de su cara, golpeando la pared justo frente a él. Al mirar el agujero dejado por la bala, se asustó aún más. Todo se volvía cada vez más confuso para él. No tenía sentido. ¿Cómo podía el chico empuñar ahora un arma diferente? Acababa de usar una espada. Le era imposible tener más de un arma divina. El protagonista le aconsejó que no lo olvidara. No deberías provocar a Cera otra vez. De cualquier manera, dependía de él decidir qué haría a partir de ahora. Y al pequeño idiota ya no le quedaba ropa interior que arruinar. Su miedo no hizo más que crecer. Con ojos fríos como los de un tiburón solitario cobrando deudas de morosos, advirtió que las consecuencias de las acciones del pequeño idiota podrían hacerle ganar un agujero en la frente. Desesperado, el pequeño idiota salió corriendo para salvar su vida mientras el protagonista guardaba su arma divina. Sarah, que había visto todo, quedó absolutamente asombrada. Ella estaba bien, pero quería saber si esas armas eran el armamento divino de su hermano. Entonces él se lo recordó. Él ya le había dicho que podía dejar todo en sus manos. A la niña eso le pareció genial, y lo único que el protagonista quería era seguir protegiendo esa hermosa sonrisa. Nunca volvería a perder a nadie. En otra parte, el pequeño imbécil fue a contar lo sucedido. Había acudido directamente a su padre y le había contado que lo habían humillado como a un perro. El duque estaba intrigado de que Bell hubiera recibido múltiples armas divinas. El pequeño idiota insistió en que no era normal. Bell debió haber hecho un pacto con Beelzebub, el tiburón pulmón, y por eso debería ser desterrado inmediatamente, pero el duque ignoró sus palabras. Estaba demasiado absorto en las posibilidades de tener un cabello poderoso. Levantándose de su trono, ignoró por completo al pequeño imbécil. Al preguntarle a dónde iba su padre, supo que se dirigía a ver a Bell. Necesitaba confirmarlo por sí mismo, esto era realmente cierto. Luego de ese suceso, el niño necesitó descansar un rato. Se fue a su cama para recuperarse. Había ganado la batalla, todavía estaba en el cuerpo de un niño. Estaba extremadamente agotado ya que todavía no podía controlar su maná con maestría. Debería haber sido un disparo de fuego, pero terminó siendo un disparo normal. Definitivamente todavía estaba en el rango F. Necesitaba mejorar su fuerza, pero sabía que no podía permanecer en ese nivel de poder. Comenzó a recordar la batalla que había presenciado. Fueron los Rottwenser. Ese símbolo les pertenecía. Eran una familia con la que tenían una vieja rivalidad. Cualquier cosa pudo haber sido la chispa que encendió ese conflicto. Seguramente quien lo había atacado debía ser de esa familia. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Él protegería a su hermana, y para ello también necesitaba ser más respetado dentro de su propia familia. Las puertas de su habitación se abrieron. El niño miró al que había entrado. Había pasado un tiempo desde la última vez que se vieron, y no tenía idea de por qué su padre estaba allí. Galeón había logrado grandes hazañas en la gran batalla que tuvo lugar hace 20 años. Solo había luchado contra el dios maligno. Se abrió camino a través del continente oscuro usando solo su espada. Muchos lo reconocían como el canto de la espada, y junto a su padre estaba el pequeño imbécil. Ahora entendía la razón por la que había venido su padre. Definitivamente lo estaban acusando de algo, pero esta era la situación perfecta para él.
La forma más rápida de ser valorado era hacerse notar por el cabeza de familia. Inclinándose, mostró respeto al duque. El anciano dijo que el chico había cambiado mucho desde la última vez que se vieron, pero esta vez se acercó a él como padre y le pidió que se relajara. Con gran madurez, Bell dijo que eso no era posible. Solo una palabra podía malinterpretarse y necesitaba ser responsable del duque. El anciano quedó prendado de la madurez del niño mocoso. Le pidió al niño que se pusiera de pie y así lo hizo y haría lo que el niño le sugería. Permanecería allí como duque. Inmediatamente su presencia se volvió abrumadora. La presión del duque fue aterradora. Había aprendido que sus hijos se peleaban y que los conflictos entre hermanos estaban prohibidos. Bell mostró una pizca de arrepentimiento y el pequeño imbécil creyó que pronto vería al bastardo siendo castigado. Nadie en esa casa podía permanecer bajo el poder del duque, pero el niño ya se había estabilizado. Dijo que él y su hermana menor habían sido acosados. Al escuchar esta confesión, el duque preguntó si sus órdenes habían sido violadas por infantilismo. El niño confirmó una vez más y añadió que no se arrepentía, y el duque quería saber si realmente no se arrepentía de haber desobedecido sus órdenes. Bell dijo que abandonar a sus seres queridos era una vergüenza aún mayor para un paladín. Lucharía para proteger a su hermana, incluso si su oponente fuera su hermano mayor. Mientras hablaba, el duque lo observó atentamente. Este era el camino de la noche que deseaba recorrer. El duque le apuntó con la punta de su espada. Preguntó qué haría si su oponente fuera él, pero el chico se mantuvo firme. No dudaría, incluso si su oponente fuera el propio duque. El anciano intentó intimidarlo con su mirada, pero acabó gustándole la resiliencia de su hijo. Dijo que dejaría que se ignorara este incidente, para consternación del pequeño imbécil. Y mirándolo, estaba decepcionado de que Zayn hubiera acosado a su propia hermana y luego hubiera perdido una pelea. El pequeño imbécil no esperaba ser puesto en su lugar de esa manera. El duque le dijo que debería avergonzarse y no presentarse ante él. Entendió la elección de Bell y reconoció que fue valiente de su parte decir eso, sabiendo las consecuencias de sus palabras. El niño se disculpó por ser imprudente, pero su padre dijo que esa era la actitud que esperaba de los caballeros de la catástrofe. Ahora quería que el niño le mostrara su poder. Pidió ver su armamento divino. El niño hizo lo que le pedí. Una luz azul comenzó a surgir entre sus manos y el duque quedó aún más impresionado. Esa funda era Avalon, su armamento divino, pero para el duque eso no tenía sentido. Había oído rumores sobre el arma legendaria que llevaba el espíritu del paladín original. Fue empuñado por grandes héroes a lo largo de la historia. Preguntó si era cierto que el niño había usado tanto una espada como un arma de fuego, y Bell lo confirmó. Dijo que esas armas residían dentro de Avalon. Para probar sus palabras le mostró ambos a su padre. Inmediatamente el incauto comenzó a preguntarse si esto era posible, y para su total sorpresa escuchó que el niño solo podía usar dos a la vez, pero había 3 armas más en la funda. Ese hijo suyo definitivamente estaba destinado a ser el próximo héroe. Le dijo que no tenía ningún interés en los débiles, pero que a partir de ahora tenía grandes expectativas para su futuro. Al salir de la habitación le dijo que siguiera trabajando duro. Las puertas finalmente se cerraron y el niño pudo descansar. Esa presión había sido abrumadora. Solo necesitaba seguir mejorando, pero era una pena que tuviera el cuerpo de un niño. Necesitaba alcanzar el rango de lo más rápido posible y para eso tenía que cazar monstruos para absorber más maná. Se dirigiría al bosque más cercano para cazar algunos orcos. Meg finalmente había caído y la cabeza de una de las criaturas yacía en el suelo separada de su cuerpo. En el bosque continuó la matanza. Las criaturas no podían hacer nada, porque allí había algo mucho más feroz. Los dientes de la bestia eran tan afilados como espadas de hierro. Rugió furiosamente, afirmando su dominio. Ese bosque ciertamente me trajo recuerdos nostálgicos. Después de ser desterrado en su vida pasada, había entrenado allí durante algún tiempo, pero algo se sentía extraño. Había estado caminando por un tiempo y aún no se había encontrado con ningún monstruo. Desde dentro de los arbustos, una criatura lo observaba. Finalmente se encontró con algunos orcos, pero estaban hechos pedazos. Sus restos formaban ahora parte del decorado del bosque. Fue una escena tan aterradora como inusual. Mientras intentaba encontrarle sentido, de repente lo sobresaltó un sonido aterrador. El niño se dio vuelta para ver qué era. Ya había un ataque en marcha y tuvo que defenderse. La fuerza era mayor que la suya y lo hizo volar. Esta no era la criatura que quería encontrar. Definitivamente ese era Fenrir.
La razón por la que no había monstruos en el bosque era por esta criatura de rango 2. Apenas le quedaba maná y era como mucho de rango E. Sería fantástico si pudiera irse de inmediato, pero al mirar a la criatura a los ojos supo que sería ejecutado en el acto. El niño necesitaba mantenerse alerta para evitar convertirse en comida para perros. Tomado por sorpresa, se dio cuenta de que la velocidad del monstruo era mayor de lo que esperaba. Terminó arrojándose fuera del camino del ataque. En sus manos, convocó la pistola de fuego y disparó varios tiros a la criatura, pero logró esquivarlos a todos. Ahora estaba en verdaderos problemas sin lugar a dudas. Como su maná aún era bajo, sus balas no eran lo suficientemente rápidas. El arma de fuego no sería efectiva. Necesitaba probar algo más. Con su espada en mano, atacó a su atacante. La garra de la bestia era una amenaza formidable, pero el niño logró esquivar ese golpe devastador. Y por eso encontró una apertura que podría jugar a su favor. Golpeó a la criatura, pero ésta también logró evadir. Algo impresionante, no se lo esperaba. Necesitaba repensar su estrategia. Se enfrentaba a un riesgo real. Si estuviera en su máximo poder, el perro del bosque ya habría sido aniquilado. El lobo cargó contra él una vez más, furioso. Bell sabía que no podía igualar esa velocidad, por lo que tuvo que mantenerse firme y defenderse del ataque. Por eso terminó sufriendo algún daño. Estaba acorralado ahora. No pudo escapar del aluvión de ataques. Lentamente fue siendo abrumado por la criatura, que avanzó hacia él, lista para tenerlo como merienda. Al recordar que acababa de reencarnar, no podía permitir que su vida terminara tan pronto. Tuvo que invocar el escudo de Aquiles. De esa manera podría tanto defender como contraatacar. Sin embargo, la agilidad de la criatura era formidable y lo tomó por sorpresa desde un costado. El niño cayó y perdió el control del escudo. La pelea no podía continuar a este ritmo, o él terminaría siendo la próxima comida de ese perro agresivo. Las armas que había usado hasta ahora habían sido completamente ineficaces, y usar el martillo contra él también sería difícil, ya que sus ataques eran demasiado lentos. Solo quedaba un arma por probar. Sin otra opción, tuvo que usarlo de inmediato. La criatura estaba lista para acabar con él. El chico cerró los ojos y se concentró. Justo cuando estaba a punto de ser golpeado, llamó a Aegis, pero el ataque de la criatura ya había sido ejecutado. Inesperadamente no pasó nada. Ahora tenía un guante en la mano envuelto en energía oscura. No había querido usarlo, pero era mejor que morir por segunda vez. La criatura estaba preparada para atacar una vez más. De hecho, se había vuelto aún más rápido. Pero la batalla ya había terminado. El chico también se había vuelto mucho más rápido. Con el martillo en mano, ahora estaba por encima de la criatura. Ahora no podrían seguirle el ritmo y el martillo ya estaba preparado para aplastar cráneos. Un golpe preciso y devastador golpeó a la criatura, que cabalgaba en agonía, reordenando los dientes en su boca. Aegis era el cáliz de la oscuridad, aumentaba la fuerza física de su portador. Pero eso no fue todo. Quien lo usara comenzaría a escuchar una voz que les daba órdenes de destruir. El lobo todavía estaba vivo y aún más furioso. A medida que pasaba el tiempo, el portador se hacía más fuerte y su deseo de quitar vidas se intensificaba. Esperó ansiosamente el próximo acercamiento de la criatura, esquivando todos los ataques que se le acercaban. Ahora el lobo estaba en desventaja y el niño parecía estar divirtiéndose muchísimo. Por fin, el lobo ya no pertenecía al mundo de los vivos. El protagonista se sintió aliviado de haberlo terminado rápidamente. Esa arma no se podía eliminar en batalla y sus efectos se hacían más fuertes con el tiempo, arrastrando a su usuario a la oscuridad. Ahora necesitaba entender por qué había un Fenrir en ese bosque. Mientras pensaba, notó algo diferente en el martillo. Parecía estar completamente cargado de energía. Al derrotar a la criatura ahora podría usar sus atributos. Derrotar a criaturas poderosas era mejor que derrotar a monstruos débiles. No podía esperar para probarlo. En el jardín del castillo su hermana disfrutó de la tarde bajo la sombra de un árbol. Por fin la corona de flores estaba completa. Esperaba que a su hermano le gustara el regalo, pero alguien le arrebató la corona de las manos. La chica se burló diciendo que la corona de flores era horrible, pero que encajaba con una chica sucia como la que la hizo. El nombre de esa desgraciada muchacha era Jessica. Quería saber qué pensaba Spencer al respecto. El chico de aspecto extraño estuvo de acuerdo con Jessica. Era ella la única que debía obedecerla. Cuando arrojó la corona de flores al aire, fue inmediatamente destruida. Spencer había usado un látigo para hacerlo. A Sarah no le gustó eso, pero estaba indefensa. Jessica estaba aburrida, allí no había nada que hacer. Arma en mano, invitó a Sarah a ir con ella.
Era hora de que practicara y mejorara su puntería, disparando un tiro a la niña, que se encogió de miedo. Belle apareció, cerrando la tienda con su funda y declarando que en su lugar jugaría con Jessica. Sarah estaba sorprendida. Ella no lo había visto llegar. De hecho, ella desconocía por completo lo que la rodeaba. Ella nunca notó que alguien venía. Belle dijo que también estaba buscando una excusa para probar su armamento divino. Pero Jessica no entendía lo que estaba pasando. Ningún perro callejero se interpondría en su camino. Belle estaba demasiado ocupado tratando de consolar a su hermana, diciéndole que todo estaría bien. Y ahora tenía algo de qué ocuparse de la chica arrogante. El chico del cabello horrendo intentó posicionarse en una postura intimidante. Belle sabía que este tipo era una especie de sirviente de Jessica, por lo que se aseguró de presentarse ante él como el hijo del duque. Pero no estaba dispuesto a mostrar respeto a alguien que era hijo de una concubina. Eso solo irritó al protagonista. Jessica quería saber por qué tenía tanta confianza, ya que era débil, y solo tuvo suerte al derrotar a Zayn. Creían que el protagonista simplemente había tenido suerte y que Zayn había sido descuidado, y como solo estaba usando una funda como arma, debía ser el más débil de los débiles. Cerrando los ojos, le dijo que sería mejor si lo viera por sí misma. Ya fuera suerte o talento, Jessica no esperaba nada de esto. Ella se inquietó y le ordenó a Spencer que se encargara de esa basura de inmediato, algo que él haría con gran placer. Dondequiera que golpeaba su látigo se formaba hielo. Aún así, Belle no quedó impresionado. Spencer era un paladín de rango D y su armamento divino era un látigo de hielo. Era mucho más fuerte que el pequeño imbécil que solo tenía rango E, pero el protagonista era el protagonista. El niño dijo que congelaría las piernas de su víctima de las que no podía escapar, luego sus brazos y cuerpo hasta que no pudiera moverse en absoluto, terminando con bofetadas en la cara hasta dejarla irreconocible. Belle dijo que hablaba demasiado, y que ahora el personaje secundario recordaría que él era su personaje secundario. Spencer le advirtió que no lo subestimara, ahora lo convertirías en una paleta helada. El latigazo hacia Belle, pero el chico lo esquivó fácilmente. Jessica no podía creer que hubiera logrado hacer eso. Para un paladín de rango D no era malo, pero seguía siendo solo un personaje secundario, y el protagonista había entrenado sin descanso en su vida pasada. Esto no era más que el pasado de un niño. Sarah quedó aún más impresionada. Su hermano parecía estar bailando. Mientras tanto, Spencer se irritó profundamente y dijo que su víctima solo sabía correr. Entonces Belle le mostraría que no estaba huyendo. De ahora en adelante ya no lo esquivaría más. Todos los presentes quedaron impactados por su abrumadora confianza. Belle quería ver si el tonto arrogante podía cumplir sus amenazas. Spencer cayó ante la provocación y se lanzó al ataque. Ahora lo congelaría por completo. El látigo golpeó a Belle, que estaba de pie con los brazos abiertos. Lo golpeó varias veces, pero no pasó nada. Sarah se preocupó mucho. Finalmente se formó el hielo. Sus brazos y piernas ahora estaban congelados. Si no podía moverse, era hora de que Spencer le golpeara la cara. Belle quería saber si eso era todo lo que podía hacer, porque si lo era, entonces era su turno de atacar. Spencer vaciló ante esas palabras. Belle inmediatamente llamó a Ragnarok. La funda en su cintura comenzó a brillar y el arma de fuego apareció en su mano. Para el tonto arrogante era imposible que tuviera dos armas divinas. Para liberarse del hielo, Belle comenzó a liberar su maná y del arma comenzó a surgir fuego. Ahora era libre de moverse de nuevo. Jessica no podía creer que Belle hubiera hecho eso. No era posible que tuviera dos armamentos divinos, y mucho menos que pudiera usar sus atributos con tanta eficacia. Y ahora había llegado el momento de castigar esta existencia arrogante. Disparó llamas intensas a Spencer. Spencer sabía que estaba en problemas. Trató de defenderse usando su látigo de hielo, cubriendo su cuerpo con hielo, creyendo que eso sería suficiente para bloquear las llamas que se acercaban. Belle sabía que esto ni siquiera sería difícil. El fuego siguió avanzando. La bala atravesó por completo ese bloque de hielo. Spencer no podía creer que estuviera a punto de ser aplastado tan violentamente. El proyectil golpeó su pecho con tremenda fuerza. El impacto no lo atravesó, pero le causó daños considerables. Cayó al suelo ante el horror de Jessica. El barro había roto el hielo y derrotado a un paladín de rango I, y como solo tenía rango E, sabía que no tenía ninguna posibilidad. El protagonista la miró. Él le dijo que ya todo había terminado. La niña convocó su armamento divino. Ella le dijo que no se acercara más. El miedo era tan abrumador que no podía sostener su arma sin temblar. Ella le disparó varios tiros, pero falló todos.
Desesperada, le rogó que no se acercara más, pero sus pies dudaban. Ella cayó sola, pues el miedo era lo que más abundaba en aquel lugar. Belle permaneció de pie frente a ella. El miedo de Jessica siguió creciendo. Ante ella había alguien que podía acabar con su vida si así lo deseaba. Le advirtió firmemente que no volviera a molestar a Sarah. La niña no pudo responder, estaba paralizada. Todo lo que podía hacer era huir mientras aún tenía tiempo. Sarah corrió hacia su hermano muy agradecida. Ella quería saber si el látigo le había hecho daño, pero él dijo que Spencer estaba tan débil que era lamentable. Sarah elogió la fuerza de Belle, pero él le dijo que solo era fuerte para poder protegerla. Ella le mostró la corona de flores que había hecho desde que la otra fue destruida. Colocándolo en el seto de Belle, le agradeció por estar siempre ahí para protegerla. Belle había recibido un regalo de su hermana. Un día haría que toda la nación venerara a esta alma bondadosa. El problema era que a cualquiera que despreciara a los hijos de las concubinas, mejorar su valor sería difícil. Necesitaba ganarse el respeto, y para eso había algo que tenía que lograr de inmediato. Afuera del palacio estaba el duque meditando mientras sostenía su espada. Su concentración fue realmente impresionante. Después de un tiempo, ejecutó algunos cortes en el aire. Pudo cortar las hojas caídas. Solo entonces se dio cuenta de que Belle se había acercado a él. Le preguntó qué quería el niño al acercarse a él. Belle había venido a pedir permiso al duque. Interesado, el duque preguntó qué deseaba pedir el niño. Antes de hacer su petición se arrodilló ante el duque. El duque quedó impresionado por tal formalidad. Belle quería tomar el examen de admisión para el rango C. El duque pareció intrigado por la petición del chico. Belle dijo que deseaba servir al rey como miembro de su casa. Para garantizar que el ducado siguiera siendo reconocido, su familia tenía obligaciones para con la familia real, como escoltar misiones y eliminar monstruos. Hacer esto fue la forma más rápida de ganar estatus dentro de su propia familia. De esa manera ganaría reconocimiento al completar tareas difíciles. Para obtener las mejores misiones necesitaba realizar este examen. Al mirar al niño, el duque se dio cuenta de que tenía grandes ambiciones, pero dejó claro que aún era demasiado pronto para realizar ese examen. Primero debería convertirse en un paladín de pleno derecho antes de siquiera considerar el rango C, y por el momento solo estaba en el rango F, ya que acababa de recibir su armamento divino. Primero debería concentrarse en el examen de rango E. Lo que el duque no esperaba era que el niño tuviera algo que mostrarle. Belle le presentó un colmillo y le preguntó si era suficiente para cambiar de opinión. El duque sabía exactamente qué era eso, era un colmillo de Fenrir. Inmediatamente preguntó cómo el niño había obtenido tal objeto. Sin dudarlo, Belle le mostró una de sus armas divinas. El martillo ahora estaba cargado de intensa electricidad. Belle admitió que había sido un poco difícil, pero había logrado disciplinar a ese perro testarudo. Al ver la energía que rodeaba ese martillo, el duque se dio cuenta de que el niño ya podía usar atributos. Además, había logrado derrotar a una criatura de rango D. El chico era realmente fuerte y debería ser elegible para el examen de rango C. Permitiría que el niño hiciera el examen bajo una condición. Ni siquiera debía considerar la posibilidad de decepcionar al ducado. Lleno de confianza y gratitud, Belle le aseguró que nunca lo haría. En el lugar del examen notó que se habían reunido varios candidatos. Esto se debía a que el rango C era un muro para muchas personas, completamente insuperable. El pequeño llamó la atención de los demás candidatos. Muchos de ellos ya eran adultos cuando él era solo un niño. Se dirigió a la recepción del examen. La asistente quería saber quién era y si estaba allí con su padre, pero se sorprendió al saber que él mismo estaba allí para realizar el examen. Ella le sugirió que regresara cuando fuera mayor. El niño pidió que no lo trataran como a un niño, ya que también era un paladín. Mientras hablaban, alguien se acercó a Belle y le dijo que dejara de fingir ser un paladín. Los niños pequeños como él no deberían estar en este lugar. Debería irse inmediatamente. El protagonista no tenía idea de cuál era el problema de esta persona, pero estaba seguro de que sería un problema. Los demás allí sabían exactamente quién era esta figura. Su nombre era Lennox y actualmente era el paladín de rango de más fuerte. Se decía que su armamento divino, la espada de viento, ejecutaba 8 cortes cada vez que la empuñaba, una habilidad realmente impresionante y que ya contaba con numerosos seguidores. Lennox advirtió que si el niño quería hacer el examen, al menos debía ser tan bueno como él. Belle ni siquiera sabía que este tipo era famoso entre sus compañeros. Mientras tanto,
Este nuevo personaje secundario dudaba de que el protagonista tuviera siquiera un armamento divino. Sosteniendo la funda en su cintura, Bell dijo que estaba allí con él. Al ver que solo era una funda, el joven se echó a reír, pensando que debía ser imposible luchar con semejante basura. Otros personajes secundarios también empezaron a reír. Nunca imaginaron que los armamentos divinos pudieran ser tan inútiles y estaban agradecidos de no ser tan patéticos. Lennox dijo que no le importaba si un niño ignorante quería desperdiciar su vida de esa manera, pero le molestaba que su participación en el examen los pusiera al mismo nivel como si fueran iguales. Al despedirse, advirtió que el pedacito de basura debía regresar al regazo de su madre. Una vez terminada la molesta sesión, Bell le dijo a la secretaria que lo registrara de inmediato. Ella quería saber si él estaba seguro de esto, pero él se mantuvo firme. Para eso necesitaba una recomendación de un caballero de rango B o superior, además de tener al menos rango D. Con esa carta de recomendación debería poder participar resolviendo todos los problemas. La niña sabía que era muy poco probable que alguien recomendara a un niño, pero al leer la carta se dio cuenta de que provenía del propio duque de Hadistrov. Solo entonces se dio cuenta de que el niño que tenía delante también era el hijo del duque. Los participantes se reunieron en la arena, lugar donde se llevaría a cabo el examen. El instructor comenzó a dar instrucciones sobre cómo funcionaría el examen. Primero, sería transportado a una mazmorra usando esa piedra de teletransportación. Subieron 5 horas para regresar con la joya de luz. En total, había 3 dentro de la mazmorra. Solo ascenderían aquellos que lograran obtener las joyas. El arrogante personaje secundario estaba convencido de que estaba destinado a ser uno de los ganadores. La competencia que tenía ante él parecía intimidada, mientras que el protagonista se sentía avergonzado por él. Después de la explicación, el instructor preguntó si todos estaban listos. Al ver la respuesta entusiasta del grupo, se decidió que el examen comenzara de inmediato. Fue el turno del protagonista de ingresar a la mazmorra a través de la piedra de teletransportación. Las habitaciones comenzaron a brillar intensamente y se sintió transportado a un lugar completamente diferente. Era como si hubiera atravesado un portal. Finalmente estaba dentro de la cueva. Parecía que todos habían sido enviados a diferentes lugares en el primer piso, por lo que necesitaba decidir qué camino tomar. Aunque la mazmorra era grande, tuvo mucho tiempo para completarla, y como tuvo la oportunidad, sería un desperdicio no aprovecharla al máximo. Había muchas criaturas en esta mazmorra, y cuantos más monstruos derrotara, mayor sería su maná. Inmediatamente agarró su espada decidido a cazar a toda criatura que existiera allí. Dentro de la mazmorra los otros candidatos luchaban por derrotar a las criaturas. Eran formidables y muy peligrosos. Los ojos de esos lagartos eran aterradores y violentos, más que suficientes para intimidar a los débiles. El arrogante personaje secundario no entendía por qué los demás luchaban contra criaturas tan débiles. Podía aniquilarlos con una amplia sonrisa, ya que no requería mucho esfuerzo de su parte. Sus hazañas le valieron la admiración de los demás y continuó derrotando a los monstruos. Confiado en exceso, declaró que no era mediocre como los demás. Para ser honesto, la dificultad le resultaba frustrante. Los personajes secundarios estaban felices de seguirlo ya que estarían a salvo. Acompañado por ellos, Lennox advirtió que tendrían el privilegio de presenciar sus habilidades de primera mano y que los débiles como ellos solo servían para deambular. Después de explorar la mazmorra por un tiempo, el grupo encontró una puerta enorme. Esa debe ser la cámara final. Esperaba poder encontrar algo de verdadero entretenimiento. Inesperadamente había múltiples monstruos de rango en ese lugar y las joyas estaban colocadas en un altar en el otro extremo de la habitación. Una de las criaturas comenzó a caminar hacia el grupo. Lennox estaba seguro de que podría cortarlo en pedazos, asestando múltiples cortes hacia el monstruo, pero su cuerpo era tan duro y resistente que no sufrió ningún daño. Era hora de que la criatura contraatacara. Por primera vez en la mazmorra, el arrogante personaje secundario se encontró bajo la presión de uno de los monstruos. El golpe fue tan fuerte que perdió el equilibrio, pero aún así estaba sorprendido de que sus ataques no tuvieran ningún efecto. Incluso los otros personajes secundarios no podían creer lo que estaba pasando. Inmediatamente se preocuparon porque las otras criaturas ahora se habían centrado en ellos. El chico de clava tuvo que actuar rápidamente para salvar su vida.
Logró golpear a uno de los monstruos que lo atacaban, solo para darse cuenta de que los ataques físicos eran completamente inútiles contra él. Mientras tanto, la mujer luchaba contra la criatura voladora. Este monstruo en particular podría atacar con sus plumas sin necesidad de acercarse. Lennox finalmente se dio cuenta del nivel de dificultad de esta etapa del examen final. Había un monstruo capaz de resistir cada una de sus habilidades divinas. Contra esa criatura de piedra fue completamente ineficaz. Aterrado e incapaz de actuar, cerró los ojos esperando lo peor. Pero la aterradora criatura fue destruida antes de que pudiera asestarle un golpe al candidato. Abrió los ojos, todavía en shock. Bell se sintió aliviado. Si hubiera llegado un poco más tarde, habría pasado lo peor. Se divirtió bastante mientras cazaba, pero Lennox lo reconoció de inmediato. Era el pequeño pedazo de basura que hacía el examen. Un monstruo inmune a los ataques físicos se acercaba a él. Bell tuvo que cambiar de estrategia para lidiar con esa criatura. La espada era el arma ideal para ello. Lennox se sorprendió de que el armamento divino del niño se hubiera transformado. Bell remató a esa criatura con un solo golpe. Ahora tenía que lidiar con el que volaba en el aire. Tenía el equipo perfecto para eso, capaz de realizar múltiples disparos. Acribillando a balazos el cuerpo de la criatura, lo convirtió en un colador alado. Los otros personajes secundarios no podían creer que el niño fuera realmente fuerte, considerando que su armamento divino era solo una vaina vacía. Lennox no tenía idea de cómo le era posible tener múltiples armamentos divinos, sin mencionar que el niño tenía un inmenso dominio sobre cada uno. Como el tiempo era corto, tuvo que acabar con las criaturas rápidamente. Observando desde el margen, el arrogante personaje secundario no podía creer que un niño pudiera ser tan hábil. Mientras permanecía en shock, el protagonista continuó derrotando a las criaturas. Con todo debidamente cuidado, solo le faltaba recoger una de las joyas. Finalmente llegó al altar donde estaban colocados. Los personajes secundarios se acercaron a él, listos para comenzar su sesión de halagos, algo que al protagonista le resultó increíblemente molesto. Rápidamente revelaron su naturaleza tóxica al menospreciar a quien habían estado adorando hace unos momentos. Dijeron que, comparado con el niño, era una absoluta basura y que siempre se habían equivocado con él. La confianza de Linak había quedado completamente destrozada por esa experiencia. Los dos personajes secundarios creyeron que reclamarían las dos joyas restantes. Sin decir una palabra, Bell llamó a su martillo. Ya había obtenido la joya necesaria para su propia aprobación y estaba listo para hacer algo muy entretenido. Golpeó el altar con un poderoso golpe para sorpresa de los dos personajes secundarios. Le preguntaron qué diablos había hecho. Había destruido las joyas restantes. Mostrándoles la única joya que quedaba, les dijo que si tanto las deseaban tenían que venir a buscarla, añadiendo que además de inútiles, no eran más que ataúdes de saco que absorbían el talento de otras personas que se complacían en menospreciar a quienes ya no les eran útiles. No eran dignos de llamarse caballeros. Ser regañado por un niño devastó por completo sus egos. Bell salió de la habitación, abandonando a los personajes secundarios allí. Lennox parecía haber aprendido algo de esa reprimenda. Reconoció sus debilidades, admitió que había sido arrogante y agradeció a Bell por ello. Pero él no permitiría que esa fuera su perdición. Al protagonista le sorprendió que hubiera sido honesto y tuviera ambiciones, confirmando que algún día se volverían a encontrar. Afuera, el niño celebró. Finalmente era un caballero de rango C, y como había cazado muchos monstruos, su maná había aumentado significativamente. Ahora solo necesitaba ganarse el respeto dentro de su propia casa para poder proteger a su hermana. Finalmente llegó a la residencia del duque para compartir la noticia, pero el duque parecía estar en medio de una reunión seria. Había caballeros que planeaban derrocar a la familia Mel. 3 paladines de rango B se acercaban a sus tierras, y a la familia del duque se le había encomendado la tarea de eliminarlos. Parecía que otra familia noble había tenido problemas con estos paladines. Los rumores sugerían que estos caballeros habían encantado sus armas con hechizos prohibidos. Los paladines de rango B ahora entendieron por qué habían sido convocados allí. El duque declaró que no podían permitir que el karma continuara así. Tuvieron que erradicarlos inmediatamente. Uno de los caballeros notó que faltaba alguien. Jin no estaba allí con ellos. Colocando un libro sobre la mesa, un joven preguntó de qué se trataba la reunión. Inmediatamente, los demás voltearon para ver quién era.
El joven declaró que esta organización ya había sido aniquilada porque él, el que se convertiría en el próximo duque, sería el motivo de ello. Mientras tanto, una de las criadas le llevaba comida a su señora, informándole que la comida había llegado. Sarah se prepara para sentarse a la mesa. Muy educada, agradeció su trabajo a la mujer, quien salió de la habitación sin darle importancia a este agradecimiento. Sarah parece estar muy triste. Ella mira su comida sin ningún entusiasmo. Finalmente, su hermano entra a la habitación anunciando que había llegado. Él la mira con gran alegría. Sarah responde de la misma manera. Ella no sabe a dónde había ido y estaba muy preocupada. Belle le informó que tenía que encargarse de algo importante y que le traía regalos. Sobre la mesa hay ahora una comida completa. Sarah estaba muy contenta con la tarta de manzana que le habían traído y espera comérsela toda en compañía de su hermano. Pero ese no es el momento para disfrutar de la compañía de su hermana. La comida es siempre la misma, ya que hasta los sirvientes desprecian a los hijos de las concubinas. Necesita trabajar duro para mejorar la calidad de vida de su hermana de inmediato. La reunión con el duque aún continúa. Está impresionado de que uno de sus hijos haya logrado derrotar a Carmel solo. Esto solo puede significar que Jean ya alcanzó el nivel A. Como era de esperar del hijo mayor del duque, está en otro nivel. Después de eso, él también se sentó a la mesa. Quiere saber si su padre tiene algo más que decir. Dijo que el rey había asignado otra tarea a su familia. Debían acompañar a la princesa Rilke Schouten-Balain. Pasaría por una ciudad cercana al ducado y deberían garantizarle un viaje seguro. Uno de los caballeros se preguntó si la guardia real no sería suficiente. Otro dijo que aún no se debería informar a la familia real que el karma ya no era un problema. Por tanto, la ruta más segura debería pasar por Ricota. Mientras hablaban, otra persona entró al pasillo. El niño les pidió que esperaran antes de tomar una decisión. Su apariencia llamó la atención de todos. Los caballeros saben que esta es bella. El duque no podía negar que estaba muy satisfecho con el talento de su hijo. Parecía que el examen ya había terminado. Mostrando su certificado, el niño confirmó que ahora pertenecía al nivel C. Es impresionante que haya logrado esto a una edad tan temprana. Ahora, el duque quería saber por qué los interrumpió. Quería sugerir una ruta para este viaje. Uno de los caballeros se sorprendió al ver que un niño tenía algo que sugerir. La ruta que pasa por Rakata no tiene monstruos. Por eso hay tantos bandidos, y el viaje tomaría 3 días. Sería mejor si el viaje pasara por el avión monstruo. Uno de los caballeros advirtió que ese lugar era definitivamente peligroso, pero el niño conoce los monstruos que habitan esa región. La mayoría de ellos son quimeras y horrores de la oscuridad. Ambos son criaturas nocturnas, por lo que viajar durante el día sería mucho más seguro, sin mencionar que solo tomaría un día llegar al destino. Desafortunadamente, el caballero tuvo que estar de acuerdo con esto. Después de escuchar al niño, el duque se dio cuenta de que era asertivo y sabía mucho sobre monstruos. Ahora quedaba por ver qué pensaban de ello. Como el niño quería que se le confiara esta tarea, confiaba en poder escoltar a la princesa de forma segura. Su postura hizo que el duque permaneciera pensativo. Finalmente, Jean hizo su participación en el diálogo. Una energía amenazadora llenó el aire. Quería saber por qué este perro callejero les hablaba. La energía era tan intensa que hasta una planta sobre la mesa terminó secándose, y los demás caballeros se asustaron. Belvin ya había olvidado lo aterradora que era la intimidación de su hermano mayor. Aún así, eso no fue suficiente para intimidarlo. Revelando su armamento divino, dijo que también hablaba muy en serio, afirmando que sería capaz de escoltar a la princesa de forma segura a su destino sin importar nada. Intrigado por la confianza del niño, Jean le preguntó si podría detenerlo. Belt afirmó que un caballero cumple su palabra. El sermón de Jean ordenó al niño que cerrara la boca ya que sus palabras representaban una blasfemia contra Jean. Este era Razor, el secretario de su hermano, quien a estas alturas debe ser un paladín de nivel B. Jean parecía muy interesado en el niño y le pidió a su secretaria que lo pusiera a prueba. Luego también reveló su armamento divino, pues estaba preparado para golpear a ese niño. Iba a darle una lección al hijo de la concubina. Inmediatamente comenzó a dar pasos hacia el niño, quien parecía muy consciente de su entorno a pesar de que no se había movido. El secretario estaba a punto de dar el primer golpe. Bell se dio cuenta de que esto podría ser mucho más difícil de lo esperado. Aún así, supo defenderse eficazmente, algo que dejó impresionado al secretario. A Jean también parecía gustarle lo que había visto. Eso fue más rápido de lo esperado.
Todavía es demasiado pronto para derrotar a un paladín de nivel B en combate. Con firmeza y autoridad, el duque anunció que eso era suficiente, afirmando que Bell sería el responsable de esa tarea. El secretario preguntó si el duque hablaba en serio con esto. Dado que Jin ya había aniquilado el karma, esta sería una tarea interesante para una primera misión. Bell le agradeció respetuosamente afirmando que no lo decepcionaría. Jin observa atentamente al chico, pero su siniestra sonrisa esconde algo. Bell necesitaba ir al Palacio Real. Esta es la primera vez que visita ese lugar. Se dirige a las puertas para hacer su entrada, pero los guardias lo detienen y le dicen que no puede simplemente entrar. El niño se presenta mostrando su certificado de paladín y les informa que es responsable de escoltar a la princesa. Les cuesta creer que un niño así ya haya alcanzado el nivel C. Debidamente identificado, pudo atravesar las puertas. Los guardias dudan que la niña sea capaz de proteger a su alteza, pero la protagonista se mantiene completamente decidida. Finalmente llega el carruaje de la princesa. Dijo que su guardaespaldas es muy lindo. Ella se disculpó con él y le confirmó que no necesitaría su ayuda. El hombre sentado en el trono quiere saber si la princesa ya se fue. Su sirviente confirma que ya debe estar en camino. Además de varios guardias en su compañía, el hijo del duque también forma parte de su escolta. Escuchó que este hijo es Belle, que aún debe ser una niña. Imaginando que debía tener muchísimo talento, pidió a su sirviente que fuera cauteloso, autorizándole a utilizar su arma secreta si la situación lo requería. Revelando las espadas en sus manos, afirmó que no sería necesario, porque su especialidad es eliminar personas sin que se den cuenta. El carruaje continúa su camino. En su interior se encuentran la princesa, la protagonista y los guardias. Esa tarea es muy sencilla, pero de gran importancia. Completarlo es esencial para ayudar a su hermana, pero esto tiene un inconveniente, no se siente nada cómodo. Parece que no ha sido bien recibido, excusándose por lo que podría ser una pregunta grosera. Quería saber por qué la princesa dijo que no sería necesario. Ella se toma un momento para responder, diciendo que no le gusta depender de los demás. Tiene su propio armamento divino y no es tan débil como la gente imagina. El niño se dio cuenta de que ella es aún más arrogante de lo que pensaba. La princesa sigue mirando hacia afuera. Dentro de la ciudad, la vida sigue como siempre. Eso parece haber provocado algo en la princesa. Ella mira hacia afuera con gran entusiasmo. El niño disfruta viendo su alegría, pero la princesa se sintió incómoda con eso. Se disculpó, afirmando que ella le recuerda mucho a su hermana y está seguro de que ella habría reaccionado de la misma manera ante todo eso. La princesa preguntó si normalmente se llevaban bien. Belle le dijo que juegan mucho cuando están juntas. Como todavía es muy pequeña, los juegos son cosas sencillas. La princesa dijo que tiene muchos hermanos, pero que no puede confiar en ninguno de ellos. Imaginando que podría deberse a conflictos por la sucesión, Bella sintió pena por ella. Dijo que en su propia casa pasa por una situación muy similar. Sus hermanos suelen perseguirlos por ser hijos de una concubina. Como su madre falleció, no hay nadie que los proteja. La princesa parecía interesada en eso. Belle le dijo que ella debía sentir lo mismo y que podía confiar en él si se sentía cómoda. Pero ella no quiere depender de nadie y mucho menos de alguien como él. El niño no sabe cuál es su situación y asumir que entiende algo fue una falta de respeto. A lo largo de la carretera, fuera de los muros, los vigilan. Finalmente la noche cayó sobre ellos. Llegaron a su destino en un día como estaba previsto, pero para la princesa había sido muy agotador. Las puertas se abren y ella es recibida. Solo que ella no sabe quién es este joven. Su nombre es Peter, uno de los caballeros de ese reino, y dijo que están felices de finalmente darle la bienvenida. Belle había oído hablar de Peter antes, pero no podía recordarlo en ese momento. Le pareció muy extraño que fueran recibidos fuera de la ciudad. Los que habían preparado la emboscada estaban listos para actuar, y el séquito de la princesa permaneció afuera. El niño notó que había muchos guardias allí, pero aún así era sospechoso. Les arrojaron una daga. Belle sabía que la princesa sería un blanco fácil fuera del castillo. Logró reaccionar rápidamente y protegerla con su armamento divino. Ella y sus guardias se sorprendieron de inmediato. Se estaba produciendo un ataque enemigo y la princesa era el objetivo. Le han arrojado varios puñales. Como eran muchos, esto podría ser un problema importante. Peter también estaba dispuesto a actuar. Con sus habilidades con la espada, logró proteger a la princesa. Él no dejaría que le pasara nada. Al ver de lo que era capaz el caballero, Bella asumió que debía estar en el nivel B. Los asesinos necesitaban huir.
La emboscada no había sido completada. Peter ordenó a sus caballeros que persiguieran a esos hombres, mientras que la princesa sería escoltada fuera del castillo. Bella permaneció afuera mientras se llevaban a la princesa. Ella miró hacia atrás, bastante aprensiva. En el interior le informaron que estaba a salvo, pero la princesa afirmó que era capaz de defenderse. Mientras el caballero decía que la protegería, le cortaron la garganta. La princesa, que no se había dado cuenta del ataque, estaba profundamente asustada. El responsable de esa acción fue el propio Peter. Ahora sabía que el verdadero peligro estaba justo a su lado. Miró al guardia que acababa de perder la vida. Su sacrificio había sido completamente en vano. La princesa no sabía lo que iba a pasar ahora. Peter le dijo que su vida terminaría en unos momentos. A pesar de haber dicho que podía defenderse, la princesa quedó completamente indefensa. El caballero se acercó lentamente a ella. Estaba tan aterrorizada que no pudo convocar su armamento divino. Peter se reveló como un degenerado y lucía una sonrisa horrible. La princesa necesitaba ahora a alguien capaz de salvarla. La ventana de la habitación quedó destrozada. Peter se sorprendió cuando acaba de suceder. Uno de sus hombres había sido eliminado, y el chico responsable de la escolta fue quien lo hizo. De todas las personas posibles para actuar, no era el niño que la princesa esperaba. Se disculpó por llegar tarde. El chico finalmente bajó de la ventana. Mirando a la princesa, le informó que a partir de ese momento, el trabajo era su responsabilidad. Peter había asumido que, estratégicamente, los guardias morderían el anzuelo afuera. No creía que el chico sería capaz de derrotarlo. Finalmente, el protagonista recordó quién era esta persona. Pero Peter terminó muy confundido. Su verdadero nombre era Von Riegel. Este hecho dejó al caballero sumamente sorprendido. No se había imaginado que el niño supiera eso. Si su armamento divino consistía en 2 combinaciones con 3 dados de trueno, hasta el momento había logrado eliminar algunos conteos, incluso derribando a Armarques. Impresionado por el niño, quiso saber cómo había descubierto todo esto. En su vida pasada, él fue el responsable de llevarlo ante la justicia, por eso conocía todos estos detalles. El niño no había imaginado que algún día iría tras la princesa, pero ahora no escaparía de su destino. Aunque era solo un niño, Peter se sintió bastante intimidado por él, pero aún así reconoció que era una situación interesante. Incluso si hubiera sido investigado por el niño nunca sería capaz de derrotar a un paladín de nivel B, y de hecho, podría ser un desafío insuperable para él, pero si su oponente fuera Peter, no tendría ninguna dificultad. Molesto por la audacia del protagonista, dijo que le haría arrepentirse de esas palabras. El niño ya sabía que Peter comenzaría arrojando sus armas, y eso fue exactamente lo que hizo con su juego de dagas. El chico los esquivó todos sin dificultad, porque ya sabía que su oponente lanzaría un ataque sorpresa. Al ejecutar un corte diagonal con su mano derecha, Peter se sorprendió de haber fallado todos sus ataques, pero el protagonista ya sabía que intentaría sorprenderlo por detrás. Su mano ya estaba preparada para convocar su armamento divino, y con su espada logró bloquear el ataque sorpresa. Él ya conocía todos esos movimientos. Peter no entendía cómo ese pequeño pedazo de inmundicia humana podía igualar su velocidad. Bell dijo que podía acabar con él en cualquier momento, así que si valoraba su vida, sería mejor que se rindiera ahora. Pero su oponente se sintió abrumado por una profunda ira. Fielen lo subestimó, advirtió que convertiría a ese mocoso en pedacitos diminutos. Con su ira, sus ataques se volvieron aún más predecibles. Esa era su debilidad. Guiado por su furia, asestó múltiples golpes, pero ninguno logró alcanzar al niño. La princesa quedó impresionada por sus habilidades de combate. Aunque era pequeño, estaba luchando contra un asesino como si fuera algo simple. Silenció todos esos ataques. La princesa se dio cuenta de que, en verdad, hablaba demasiado. El anillo en uno de sus dedos comenzó a brillar y la protagonista, ya sin paciencia, anunció que pondría fin a esto de una vez por todas. El primer ataque que lanzó contra su oponente fue efectivo. Pedro había sido herido. Necesitaba repensar su estrategia de ataque. Se dio cuenta de que todos sus movimientos estaban siendo leídos. Las cosas estaban sucediendo tal como lo había advertido su jefe. Ese chico podría ser extremadamente talentoso o podría haber algo más en él, así que no debería ser descuidado. Ante la dificultad decidió utilizar su mayor baza. El protagonista era consciente de ello. Usaría su habilidad para crear una barrera de luz impenetrable, y le dijo que eso no era ningún problema, ya que podría superar este desafío. Peter creía que el niño simplemente estaba siendo arrogante,
así que comenzó a abrir ese pequeño frasco. Incluso sabiendo lo que podría ser, el protagonista se preocupó. Esas fueron las lágrimas del rey dragón. Después de tirarlos al suelo, parecía como si hubiera usado algún tipo de estimulante. Ese era un objeto raro que multiplicaba el maná del usuario por un breve periodo de tiempo. Peter dijo que haría que el niño se arrepintiera de no haber sido cauteloso. Lanzó sus dagas, pero esta vez fue diferente. Eran notablemente mucho más poderosos y el niño debía tener cuidado porque ahora estaba rodeado por todas esas espadas. Se habían detenido en el aire, rodeándolo por completo. Peter creía que su victoria finalmente sucedería porque el niño había sido aprisionado dentro de una barrera de luz. Sintió que su cuerpo era elevado en el aire a través del magnetismo. La princesa empezó a preocuparse por su guardaespaldas. Tuvo que usar su escudo para intentar liberarse. Usando el poder del escudo, intentó destruir la barrera, pero el viento que produjo su arma no fue lo suficientemente fuerte. Peter no había terminado de demostrar sus habilidades. Sus dagas comenzaron a brillar aún más con un resplandor eléctrico. La energía recorrió toda la barrera. En su interior, el niño se retorcía de dolor. Peter dijo que haría esta etapa rápida. Casi perdiendo el conocimiento, el niño se dio cuenta de que no podía terminar así. Mientras estaba debilitado, las flechas comenzaron a volar por la habitación. Estaban apuntados a las dagas. Esto provocó que la barrera quedara completamente destruida. Solo entonces Peter se dio cuenta de lo que estaba pasando. La princesa había logrado usar su armamento divino. Ese paladín estaba arriesgando su propia vida para salvarla. No podía permanecer asustada para siempre. Su intervención solo enfureció aún más a Peter. Se abalanzó sobre su víctima para terminar el trabajo y ahora la princesa se sintió invadida por el miedo, pero el protagonista solo necesitaba esa pequeña cantidad de ayuda. Finalmente, el asesino comprendió que estaba en problemas. Su cuerpo recibió un golpe profundo y efectivo. Fue suficiente para dejarlo incapacitado. Belle había ganado ese duelo. El cuerpo de su oponente cayó al suelo, completamente inmóvil. Una vez recuperada, preguntó si la princesa estaba herida. Con una expresión triste en sus ojos, ella no le dijo nada, pero ella se acercó al niño. Tocándole la cara, le dijo que él era el único herido en esa habitación. Disculpándose, dijo que él se había visto atrapado involuntariamente en el conflicto de sucesión. Pero el niño le aseguró que eso no era ningún problema. De hecho, la princesa era tan fuerte como decía ser. Ella respondió que no era tan fuerte como su guardaespaldas. Muy agradecida por su ayuda, ella le dijo que si alguna vez la necesitaba, ella lo defendería. Arrodillándose, el niño expresa su gratitud por la ayuda de la princesa. Ella lo miró con gran admiración. Quitándose el anillo de su dedo, deseó que él se quedara con este pequeño artefacto. Como muestra de su gratitud y amistad, Belle sabía exactamente qué era ese artefacto. Ese no era un anillo cualquiera. Finalmente, la misión se completó sin víctimas. Fue recibido por el duque. Escuchó todo lo sucedido durante la escolta de la princesa. Belle afirmó que había completado con éxito la tarea, pero el duque notó que había algo más. En uno de los dedos del niño estaba el anillo de Salomón. Se lo había regalado la princesa como señal de su confianza en él. Este fue un artefacto valioso, uno de los tesoros de la familia real, una fuente de maná. Era increíble que el niño hubiera obtenido tal artefacto. Podría ser incluso más impresionante de lo que el duque había imaginado. Al darse cuenta de esto, no pudo ocultar su satisfacción. Informó al muchacho que lo alistaría en Atenas inmediatamente, pero no esperaba recibir esta noticia. Debido a que era una academia de élite para paladines, su acceso era exclusivo para familias nobles. La mayoría de los miembros de su familia fueron educados por tutores privados. La tradición dictaba que solo los posibles sucesores de la familia asistieran a la academia. Esto solo podía significar que ahora estaba en la carrera para convertirse en heredero. El duque le ordenó seguir entrenando hasta que le avisaran del inicio de sus clases. El niño todavía tenía algo que decir y su padre quería saber qué era. De pie frente a él, se mantuvo firme. Como tenía una petición que hacer ahora, se abrieron las puertas. Ya estaba fuera del pasillo con su hermana, quien estaba muy feliz. No puede creer que esta sea su nueva habitación. Su cama ahora es mucho más cómoda. Fue el propio duque quien dio permiso para ello. Pidió que se mudaran a la casa principal, ya que esto contribuiría a ganarse el respeto de los demás. La niña no puede ocultar lo feliz que está. Ella nota algo diferente en la mano del niño. Tenía una pequeña herida. Dijo que se lesionó en su última tarea. Saber esto la preocupó un poco, pero pronto volvieron a jugar.
Eso lo hizo sentir aún mejor. Definitivamente, Sara estaría bien atendida a partir de ahora. Ahora necesita centrarse en su futuro, porque dentro de 5 años ocurrirá una catástrofe. Su hermana podría volver a estar en peligro y necesita recopilar información para descubrir quién es el responsable, y para ello deberá convertirse en heredero de su familia. El sirviente de Jin va a su habitación para informar algo. Yubao está esperando permiso, pero Jin permanece concentrado en su pintura, profundamente concentrado en ella. El sirviente informó que el hermano bastardo sería enviado a la Academia Athena. Fue el primero desde el propio Jin. Deberían eliminarlo inmediatamente, pero Jin no tenía ningún interés en eso. Dejó su cuadro a un lado por un momento. Afirmó que su hermano no representaba ninguna amenaza por el momento. El crecimiento de su hermano también sería ventajoso, porque había algo que realmente disfrutaba hacer. Su sirviente se sorprendió por eso. Jin se reveló como un verdadero degenerado, que disfruta aplastar cosas una vez que se han desarrollado por completo. Dado eso, se haría como él deseara. Aunque su maestro ya había dado la orden, consideró que era una estrategia arriesgada. El niño tenía múltiples armas divinas y ya había logrado derrotar a un paladín de nivel B. Necesitaba hacer su movimiento de inmediato, simplemente por precaución. Bell estaba fuera del entrenamiento, necesitaba desarrollar sus habilidades únicas, y sería ideal perfeccionarlas antes de ingresar a la academia. El problema era que, para hacer esto, tendrías que cazar innumerables monstruos. A través del reflejo de su espada, vio que el sirviente de su hermano se acercaba. Necesitaba mantenerse alerta ante este enfoque. El hombre se acercaba a él dirigiéndose a él con formalidad, algo que no esperaba de alguien supuestamente hostil. Sabiendo que era siervo de su hermano, preguntó qué quería allí. Se estaba disculpando por lo que pasó el otro día, porque fue una falta de respeto apuntar con su espada a uno de los hijos del duque. El protagonista pensó que tal vez podría ser una buena persona y, considerando eso, le pidió que no se preocupara por el pasado. Agradeció al niño su amabilidad. Dijo que tenía algo más que discutir con él. El niño todavía sostenía su espada y el sirviente quería saber si le gustaría acompañarlo en una misión de subyugación de monstruos, una tarea inusual. Mencionó que su maestro, Jin, y los otros paladines estaban planeando algo más. Quedó impresionado con el desempeño del niño y quiso ayudarlo. Esta fue una invitación muy extraña. No podía negarse ya que era hijo del duque, pero reconocía que debía tener cuidado. Dijo que aceptaría la invitación y el hombre le agradeció profundamente porque planeaba eliminarlo durante esta tarea. El protagonista preguntó a dónde irían. Era un lugar remoto llamado Ica y sabía exactamente qué tipo de lugar era. Lo habría olvidado, pero era el lugar perfecto para usar un método especial para aumentar su maná. La ambrosía era un objeto raro que aumentaba permanentemente el maná del usuario. El carruaje partió hacia el lugar de la erradicación de monstruos. El protagonista estaba dentro ansioso por eliminar algunas criaturas mientras pensaba en lo genial que sería conseguir un poco de ambrosía, pero las posibilidades de conseguirlo eran escasas. Para hacerlo necesitaba ingresar a una mazmorra oculta y conocía la ubicación de una de estas mazmorras ocultas porque aparecería cerca de esa ciudad llamada Ítaca. Como ya era de noche, necesitaban encontrar alojamiento. El hombre le transmitiría las instrucciones necesarias. Necesitaban erradicar algunos leviatanes. Les habían informado que varios de ellos se encontraban en ese lugar. Eran monstruos marinos nivelados. Como ya era tarde, comenzarían al amanecer del día siguiente y necesitaban descansar para eso. El niño dijo que iría a su habitación. Mientras subía las escaleras, lo estaban observando. El hombre pensó que era un idiota que no sabía lo que estaba pasando. Haría que todo pareciera un accidente inesperado. No importa cuán talentoso fuera, todavía estaba en el nivel C. Sería fácil eliminarlo. Una vez en su habitación, asumió que Razor ya debía estar dormido. Invocó su escudo, usando su magia de viento a través de la ventana, permitió que el artefacto fuera usado de una manera inesperada, transformándose en una plataforma capaz de volar. La mazmorra oculta estaba ubicada dentro del bosque de monstruos. Él y su maestro lo encontraron hace mucho tiempo, pero nadie sabe su ubicación. Finalmente, los pies del niño tocan el suelo. Cuando su artefacto desaparece, imagina que ha localizado la mazmorra. Ante él hay una pequeña entrada. El niño comienza a explorar su interior y se topa con un portal enorme. Eso era exactamente lo que estaba buscando. Las mazmorras ocultas se pueden distinguir por su color. Los azules son de nivel A, una puerta verde es de nivel B
y al completarla recibirá ambrosía equivalente al nivel de la mazmorra. Eso definitivamente lo ayudará mucho. El niño está preparado para cruzar la puerta. Necesita derrotar a la criatura jefa de la mazmorra. En su vida pasada lo enfrentó cuando solo estaba en el nivel D. Su maestro le había advertido que era demasiado pronto y que todavía podría resultarle difícil, pero no puede retirarse solo por miedo. Puso su mano dentro de la puerta. Al atravesarlo pensó en que necesitaba hacerse más fuerte lo más rápido posible. Dentro de la mazmorra ya estaba luchando contra la primera criatura, pero no parecía lo suficientemente desafiante. Observó los movimientos de ese caballero fantasma, que estaba preparado para avanzar y atacar una vez más. Dio golpes rápidos y precisos, pero el niño pudo seguir defendiéndose, y al hacerlo, encontró una apertura en el ataque, golpeando al caballero mientras estaba completamente desprotegido, pero su golpe no fue suficiente para derrotarlo. Por el contrario, la fuerza del impacto arrojó al niño hacia atrás. Necesitaba cambiar de arma y ahora empuñaba el poderoso martillo. Con él en sus manos, logró asestar otro golpe, pero la criatura permaneció ilesa. Los ataques físicos no fueron suficientes para destruir esa armadura. Depende de él probar otra estrategia. Usando su espada una vez más, hizo brillar su espada. Iba a atacar usando magia. Los golpes alcanzaron la armadura. Aún así no lograron causar ningún daño. Nunca antes había visto una criatura así, pero entendió que todavía estaba solo en el nivel C. Una vez más, fue presionado por los ataques de los caballeros fantasmas. En desventaja, necesitaba pensar en otra estrategia de inmediato. Si una criatura tenía un escudo, ciertamente debía tener una debilidad. Y el chico parecía haber descubierto algo. Una bala recubierta de maná debería hacer el trabajo. Ahora, incluía saliva de fuego. Comenzó a cargar el ataque que dispararía y el caballero fantasma siguió avanzando en su dirección. Solo faltaban 2 segundos para que estuviera listo. La criatura se estaba acercando cada vez más, hasta que ya estuvo al alcance de herirlo. Finalmente, cuando la distancia se hizo lo suficientemente corta, su ataque estuvo completamente cargado. El disparo se realizó contra la armadura, demostrando ser verdaderamente efectivo. Era lo suficientemente poderoso como para destruir la armadura. La criatura cayó al suelo como si hubiera sido sometida. El niño también se desplomó debido al retroceso del disparo. Una vez terminada la batalla, exhaló profundamente aliviado. Un ataque mágico era la debilidad de la criatura, solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte. Si no hubiera poseído un arma divina como esa, habría estado en serios problemas. El jefe de la mazmorra debe ser aterrador, pero eso se esperaba de una mazmorra oculta. Aún así, obtener objetos raros de esos monstruos fue una gran oportunidad. Esa poción podría restaurar su resistencia y maná. El niño bebió inmediatamente ya que necesitaba fuerzas para continuar. Y eso fue exactamente lo que hizo, destruyendo cada criatura a su paso hasta que finalmente llegó a donde quería. Detrás de esa enorme puerta debe estar la criatura más fuerte. No sabía si sería un demonio o una serpiente gigantesca, pero estaba a punto de descubrirlo. Finalmente entró al salón principal. Parecía una especie de arena. El niño empezó a oír sonidos. Ante él apareció una sombra parecida a un caballero. Su cuerpo comenzó a temblar y su boca se secó. La presión era simplemente abrumadora y la criatura que contemplaban sus ojos era realmente peligrosa. Sus ojos brillaban con un color escarlata intensamente brillante. El caballero se acercó lentamente. Sin duda era la criatura jefa de la mazmorra. Se estaba preparando para enfrentar ese aterrador monstruo. El niño necesitaba permanecer completamente alerta. El caballero fantasma miró su espada y movió rápidamente su arma. Ciertamente un ataque estaba a punto de comenzar. En un abrir y cerrar de ojos, el chico necesitaba reaccionar o su pelea terminaría mucho antes de lo esperado. La destrucción que siguió fue absolutamente abrumadora. Bell logró ganar un poco de distancia, pero aún tuvo que esquivar los golpes aplastantes. Si fuera golpeado por alguno de esos ataques, sería fatal. Una vez más, la criatura se volvió hacia él, obligando al niño a alejarse de un salto. Esa era la oportunidad que necesitaba para invocar su espada. Ahora también podría atacar. Al encontrar una abertura, golpeó al fantasma en la espalda, pero su armadura era mucho más densa de lo que esperaba. Una vez más, tendría dificultades para atravesar ese acero. El chico no tuvo tiempo para pensar, necesitaba concentrarse en esquivar. Decidió probar la estrategia que había demostrado ser eficaz anteriormente. Usando su escupefuego, esta era la mejor estrategia que tenía. Esta vez cargaría el ataque por mucho más tiempo, un total de 5 segundos.
Todavía necesitaba un poco más de tiempo para cargar el ataque, y tan pronto como estuvo listo, despidió al caballero fantasma, esperando que fuera suficiente para ganar. El ataque se dirigía hacia la criatura, impactando limpiamente sin defensa alguna. Para su total sorpresa, no tuvo ningún efecto. Notó una extraña marca en el pecho del caballero fantasma. Esa resistencia mágica fue realmente formidable. Una vez más, el chico se vio acorralado. Tuvo suerte de que su agilidad fuera suficiente para seguir esquivando. Necesitando mucha más defensa, decidió usar también su escudo. Con ello logró bloquear un ataque directo. Pero ese poder destructivo era demasiado peligroso. Con manos temblorosas se dio cuenta de que algo había sucedido. El caballero fantasma estaba cambiando su patrón de ataque. Esta vez venía desde arriba. Al prepararse para asestar un golpe fatal, Bell necesitaba actuar lo más rápido que pudiera. La espada del caballero negro golpeó el suelo, destrozando por completo el suelo de la arena. En medio del polvo que se levantaba, perdió por completo de vista al niño. Finalmente volvió a rebelarse, ganando aún más distancia. No tenía suficiente maná para perforar esa armadura, y pronto se dio cuenta de que el polvo había oscurecido a su enemigo hasta que vio formarse un brillo. Su cuerpo podía sentir un mal augurio. Le habían arrojado la espada de la criatura. Tuvo que usar la protección de su escudo para evitar ser acabado. La hoja terminó rebotando a lo lejos, y el niño se dio cuenta de que los ataques no habían cesado. Ese golpe había sido solo una hazaña. La verdadera amenaza venía desde atrás. No había nada que él pudiera hacer. Su cuerpo se retorció en agonía por el brutal impacto. Yacía en el suelo ante la criatura, y ésta todavía no estaba satisfecha con la vida del enemigo, tratando de pisotearlo para poner fin a su sufrimiento. Aunque estaba debilitado, Bell logró esquivarlo una vez más. Solo recuperó sus fuerzas porque había bebido el elixir. Si no fuera por eso, habría sido derrotado. El problema era que no tenía nada en qué confiar y la criatura había recuperado su espada. Ante el riesgo y la imposibilidad de ganar, tuvo que apostar. El escudo era el arma más pesada que tenía. Eso le dio un plan interesante. Imaginó que podía lanzarlo a la velocidad correcta usando magia de viento. Finalmente, el escudo se había convertido en un arma ofensiva. Ahora estaba el proyectil más poderoso que poseía. Sus planes se vieron frustrados. El caballero fantasma logró esquivarlo, algo que el chico no esperaba. Y esta vez estaba completamente desarmado. No quedaba nada para detener esa espada. Completamente acorralado, se dio cuenta de que no podría esquivarlo, y ahora no había ningún escudo que lo protegiera. Necesitaba corregir la trayectoria para tener una posibilidad de sobrevivir. Sorprendiendo a la criatura, el escudo logró golpearla, dándole tiempo suficiente para esquivar la espada. Aprovechando la oportunidad, el niño avanzó. Esta vez cambiaría su tipo de ataque. Con la fuerza de su martillo esperaba causar algún daño. El caballero fantasma sabía que no podría esquivarlo. La fuerza del impacto resultó devastadora. Después de eso, la criatura cayó al suelo derrotada. Bell estaba jadeando después de esa feroz batalla. Su estrategia con su escudo había sido muy arriesgada, pero resultó muy eficaz. Ahora, necesitaba apuñalar lo que fuera que hubiera dentro de esa armadura. Pero el chico había tardado demasiado en hacerlo. El caballero estaba de pie una vez más. Esa batalla no había terminado. Inesperadamente, las placas de la armadura comenzaron a caer y la criatura reveló su verdadera forma, algo que el niño aún no había comprendido. El monstruo estaba a punto de agarrar un pestillo presente en la guarda de su espada. De allí surgió lo que parecía ser una nueva arma. Era una especie de candado. Su espada todavía estaba envainada. Finalmente había sido revelado. El niño nunca había imaginado que tal cosa existiera y ahora tenía un nuevo enemigo contra el que luchar. La criatura había ganado mucha velocidad. Bell estaba luchando por mantenerse al día con sus ataques, siendo arrojado violentamente contra la pared. El dolor que recorrió su cuerpo fue agonizante. Al golpear el suelo, ya no tenía fuerzas para seguir luchando, y la criatura seguía acercándose a él. Sus sentidos casi se estaban desvaneciendo y el jefe de la mazmorra estaba preparado para quitarle la vida. Aún sin fuerzas, el niño intentó levantarse una vez más, porque sabía que si no hacía nada, su vida terminaría allí mismo. Apenas podía levantar la cabeza. El corte venía hacia él, pero terminó siendo evitado. Estaba usando el guante. La suerte de la criatura finalmente se había acabado. El monstruo no entendió. A sus víctimas parecía que ya no les quedaban fuerzas. Mientras tanto, el niño también invocó su espada. Por primera vez en la batalla logró presionar a su enemigo.
Y ahora la verdadera pelea estaba por comenzar. Los dos comenzaron a intercambiar numerosos golpes. Ambos eran mucho más rápidos ahora y la batalla se extendió por toda la arena. Sin armadura, el monstruo en realidad se había vuelto mucho más fuerte, pero aún no era más fuerte que el protagonista cuando usaba el poder del guante. Estaba seguro de que resolvería este conflicto ahora. La marca de color en el cuerpo del monstruo cambió. Ahora brillaba de color rojo brillante. La espada del protagonista atravesó el espejismo de la criatura. Inmediatamente se dio cuenta de que su espada no había atravesado nada, lo que lo obligó a defenderse de un ataque que apenas había visto. Ese cambio de color hizo que la criatura fuera aún más rápida, y debido a eso, el protagonista volvió a ser presionado, pero aún no había sido derrotado y necesitaba más poder para ganar. Cuanto más poder fluía a través de su cuerpo, más riesgosa se volvía la situación. Esa oleada de fuerza fue realmente embriagadora. Una figura grotesca apareció en su mente. El guante estaba maldito. Para recibir ese poder necesitaba ofrecer su propia alma, y el protagonista estaba a punto de hacer ese pacto. Esa aura misteriosa comenzó a envolverlo, haciéndolo perder el control. No pudo resistir tanto poder. Era como si su propia existencia se estuviera desvaneciendo. La entidad le advirtió que realmente necesitaba poder ahora. La razón de su sufrimiento fue su propia falta de fuerza, por eso siempre había estado oprimido, y como estaba débil, terminó perdiendo la vida. A estas alturas debería estar exhausto por estar tan débil. Era hora de que fuera él quien tomara lo que deseaba a través de la fuerza. Poco a poco fue perdiendo el control de sí mismo. La criatura vio esto como una oportunidad para ejecutarlo, pero su oponente ya había transformado su propio poder ahora en pie de igualdad con la fuerza de la criatura. La onda de choque resultante del choque de sus espadas fue devastadora. Solo había una cosa que lo impulsaba ahora, su insaciable deseo de destrucción. Ya no quería ganar. Solo deseaba destruir, y la criatura sería su primer obstáculo, y después de eso destruiría todo lo que se interpusiera en su camino. Incluso a punto de perder el control, el niño se acordó de su hermana. Eso le dio una chispa de conciencia. Belle todavía estaba luchando contra la poderosa criatura. Se dio cuenta de que no podía pagar ese precio ahora, porque había una amada hermana esperándolo. Sus batallas no estuvieron motivadas por el deseo de quitar vidas. La verdadera motivación detrás de su deseo de fortalecerse era la necesidad de proteger a su hermana. De esta forma logró recuperar el control sobre sí mismo. Ya era hora de que esa criatura se diera el poder que poseía. El poder de Aegis fue realmente formidable. Logró hacer retroceder al jefe de la mazmorra con facilidad. La entidad intentó tentarlo, solo necesitaba pedárselo y le daría su poder, siempre y cuando ofreciera su alma como pago. Debido al conflicto interno, el niño todavía dudaba, pero decidió atacar de todos modos, y la criatura avanzó hacia él también. Ambos prepararon poderosos ataques, solo para encontrarse una vez más envueltos en un rápido combate. La criatura intentó sorprenderlo con un ataque de maná, pero su velocidad fue nuevamente superada. El niño logró desarmar a la criatura, obligando a uno de sus brazos a separarse del resto de su cuerpo. Eso haría imposible que la criatura continuara luchando, y el protagonista finalmente encontró la apertura que necesitaba, cortando a la criatura en dos. Por fin parecía que el monstruo había sido completamente dominado. La ganadora de esa batalla fue Belle. Aún sintiendo el poder fluir por su cuerpo, observó la forma de la criatura, la cual al no tener más vida comenzó a desintegrarse. Ese desafío había llegado a su fin y ahora podía deshacerse de un guante maldito. Ese enemigo había sido demasiado poderoso y el chico casi había perdido el control de sí mismo. Necesitaba evitar usar ese guante tanto como fuera posible. Ante él apareció un pequeño frasco. Era el objeto que había estado buscando, ambrosía. Si bebiera el contenido de ese vial, tendría tanto maná como un paladín de nivel B, lo que le permitiría usar sus habilidades de armamento divino. La verdad era que nunca antes había visto un frasco